Familia, muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos con ustedes compartiendo. Soy el pastor Félix, un saludo de mi esposa, la pastora Celia. Y nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Para compartirles, para ministrarles, así como el Señor me ministra también a través de la palabra y a través de todo lo que Él tiene para nosotros en bendición, en dirección, en corrección, porque es necesario que los hijos de Dios todos los días, ¿verdad?, seamos ministrados y corregidos en áreas para poder estar firmes en el nombre de Jesús. Familia de Ministerio Casesa, es un placer para mí dirigirme hacia ustedes con esta enseñanza que el Señor puso en mi vida, y les mando también un fuerte saludo de parte de mi esposa, la pastora Celia. Pero no quisiera comenzar sin antes hacer una oración con ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Te pedimos, Padre, que nuestros oídos estén abiertos y listos para toda palabra que tienes para nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre por siempre y para siempre, mi Señor. Y que tu palabra nos ministre, nos redarguya, Señor, nos exhorte y podemos estar atentos a todos y cada uno de tus milagros, sean grandes, sean pequeños. Para ti no hay milagro grande ni pequeño, Señor, todos son milagros, Señor. Pero muchas veces nosotros en nuestro estilo de vida, Señor, hemos perdido ese sabor, hemos perdido esa visión, Señor, de ver que muchas cosas que pasan alrededor, Señor, buenas, están siendo, Señor, hechas por ti, Padre. Tus milagros son grandes y te damos gracias porque esperamos que a través de esta enseñanza, Señor, nos muestres que en medio de toda pandemia, en medio de todo problema, tus milagros siguen siendo los mismos de ayer, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, bueno, pues hoy traigo con ustedes esta clase que por título le puse Play o Pausa. Y quiero decirles que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ser bendecidos, ¿verdad? Que cuando las bendiciones están pasando por nuestras vidas, seguras y de corrido, cuando esto está pasando no queremos que tenga pausa, queremos que sigan siendo corridas, queremos que sigan siendo continuas, que no paren de fluir. Pero muchas veces cuando la bendición no para de fluir, nos olvidamos de quién provienen esas bendiciones. Y en este tiempo, a muchos, entre comillas, sentimos que nos dejó de fluir la bendición, pero no es cierto. Quiero llevarlos a un texto bíblico, al libro de Mateo. Quiero que me acompañen, les pido que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Y vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación de los 5,000. Y quiero que todos nosotros pongamos atención porque aquí hay una palabra fuerte y poderosa de parte de Dios para todos nosotros. ¿Cómo es que en estos tiempos tan difíciles el Señor, aún en su misericordia, nos sigue bendiciendo en todo tiempo? Y démosle lectura a mi familia. Dice la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense ustedes la cantidad de personas que no comieron en ese tiempo con tan poco, ¿verdad? Porque ellos dijeron que nada más tenían 5 panes y 2 peces. Fíjate que muchos de nosotros en este tiempo, estando en Cristo y no estando,
La bendición del Señor ha estado con nosotros continua y concisa todos los días de nuestra vida. Hemos desayunado, hemos comido, hemos cenado. Algunos hasta se han ido a la cama y se han levantado porque no pueden dormir de estar tan llenos. Sobró comida para otro día. Te estás preocupando a lo mejor por el día de mañana, pasado mañana, por cómo vas a terminar la semana, y cuando te des cuenta ya es otro lunes, ya es otra semana, y en tu mesa y en tu casa no faltó nada. ¿Qué quiere decir? Aquí había mucha gente que había seguido a Jesús, y él es tan poderoso que no solamente estaba llenando su espíritu con la palabra, sino que también les dio de comer. Pero fíjate la estrategia de Jesús. Primero les dice a los apóstoles que les den de comer, y ellos dicen, pues no tenemos, ¿verdad? Más que estos panes y estos peces. Pero Él les dice, vamos a darles de comer. Tráeme lo que tú tienes y vamos a orar por la bendición para toda esta gente. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que les diga a toda la gente que se acuesten en la hierba. No los mantiene parados, les dice que se acuesten, ¿verdad? Esas son las palabras. Le dice a la gente en el número 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate. Cuando Jesús toma los panes y los peces, dice que recogieron cestas. Entonces quiere decir que ya tenían cestas ahí, ¿verdad? Y cuando empezaron a repartir, seguramente pusieron los peces y los panes, los poquitos panes y los poquitos peces en esas cestas. ¿En cuántas cestas puedes poner tantas cosas? Los 3 panes y los peces. ¿En cuántas cestas? En 2. En una ponen los peces y en otra los panes, y la gente estaba recostada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Empiezan a pasar las cestas con los 2 panes, dice que tenía, 5 panes. Dice que tomaron los 5 panes y los 2 peces. Entonces 5 panes en una cesta y 2 peces en la otra, ¿no? Como la gente estaba recostada, los apóstoles solamente metieron eso en las cestas. Imagínate tú para pasar esas cestas en tal cantidad de gente y todas recostados. Los que iban pasando las cestas seguramente estaban parados, ¿verdad? Y la gente lo único que hacía era estirar la mano y meter la mano a la cesta del pan y de los peces sin darse cuenta si esas cestas estaban llenas. Ellos lo único que tenían en mente era saciar su hambre. Ese era su único sentimiento en ese momento, saciar su hambre. Entonces, no les interesaba pararse para ver si esas cestas estaban llenas de peces y de pan. Lo único que hacían era estirar la mano y sacar el pez y sacar el pan. Ese era su propósito. Ellos no se estaban dando cuenta de la necesidad que había en ese tiempo, en ese momento, que no tenían tal cantidad de peces ni de pan. Simple y sencillamente su idea era comer. Pero Jesús y los apóstoles sabían lo que estaba pasando en ese momento. Lo sabían, más Jesús que nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta en esos momentos difíciles Jesús hizo milagro, un milagro grandioso, porque dice la palabra de Dios que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Imagínate la cantidad de personas que había ahí. Y nosotros en este tiempo podemos pasar por lo mismo. Podemos ver que está la pandemia fuerte, podemos ver que no hay trabajos, podemos ver que no hay mucha afluencia de dinero y toda la cosa, pero al final de cuentas estás recostado, estás en tu hogar y estás metiendo la mano a esa cesta y estás desayunando, comiendo y cenando, y no te estás dando cuenta que en tu casa, que en tu trabajo, que en tu cartera estás siendo bendecido en el nombre de Jesús, porque has estado comiendo, desayunando y cenando en el nombre de Jesús. Y no dudo que aún todavía te sobre para que te compres un refresquito, todavía te sobre para que te compres algunos dulcecillos, todavía te sobre para que te des algunos gustillos, todavía te sobre para que el fin de semana te compres una pizza, algo que a ti te agrade. Y sin embargo llega el fin de semana y nos estamos quejando, ¿verdad? Que la situación está difícil. Pero estás metiendo tu mano a la cesta donde hay pez y donde hay pan en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos entender que aún en estos tiempos nosotros tenemos que estar listos a los milagros que están sucediendo enfrente de nuestros ojos y no les estamos poniendo atención.
Nos pasa lo mismo que los apóstoles, ¿verdad? Porque fíjate, aquí en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 14, del 13 al 21, estaban dándole de comer a más de 5,000 personas. Pero si te vas ahí mismo al libro de Mateo 15:32, te das cuenta que no ha pasado mucho tiempo y vuelve a suceder lo mismo. Yo te invito a que me acompañes al libro de Mateo capítulo 15, versículo del 32 al 39, y dice la palabra: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Te das cuenta lo que pasa con los apóstoles? En el capítulo 14, 13, habían terminado de darle de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y no había pasado mucho tiempo de ese milagro cuando se les presenta la misma situación con 4,000 personas, sin contar a mujeres y niños. Y los apóstoles no se acordaban que habían dado de comer antes a más gente en la misma situación. Se les había olvidado ese milagro de Jesús. Se les había olvidado que Jesús era el proveedor de todas esas necesidades y que hasta la fecha sigue siendo el proveedor de esas necesidades. Familia, nosotros a veces estamos pasando por lo mismo. Estamos pasando por lo mismo. El play de nuestras bendiciones no queremos que suceda. Pero muchas veces tiene que venir nuestro Señor Jesucristo, a ponerle pausa a esa vida que estamos llevando sin darnos cuenta de sus milagros, que en las peores circunstancias, que en las peores situaciones, Él nos sigue bendiciendo en su nombre. Fíjese lo que dice en el número 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Nuevamente la estrategia de Jesús es que se recuesten en la tierra. ¿Para qué? Porque recostados no ven las cestas, recostados nada más estiran su mano para sacar, pero no se dan cuenta del milagro. Pero quienes sí se estaban dando cuenta del milagro son los discípulos. Ahora yo les digo, familia, a lo mejor la gente que apenas está empezando en el Evangelio, a lo mejor la gente que no conoce del Evangelio, bueno, dice: se lo paso porque está pasando por eso, así, porque no conoce. Pero aquí el detalle no es hablar de la gente, aquí el detalle es hablar del discipulado, del liderazgo, de la gente que ya conoce de la bendición del Señor. Y eso es lo que estaba pasando a los discípulos en ese tiempo. Ya habían alimentado a 5,000 gentes, sin contar niños y mujeres anteriormente. Y estaban pasando otra vez por la misma situación y estaban preguntando que cómo los iban a dar de comer, cuando ellos mismos fueron testigos del milagro y de que ellos recogieron cestas llenas de lo que había sobrado. Y ahorita se les estaba presentando otra vez esa oportunidad y no lo vieron ellos. Así nos pasa muchas veces a mucha gente que estamos en Cristo, a mucha gente que estamos recibiendo bendición, que aún estando recibiendo bendición en medio de esta pandemia, en medio de cualquier situación, dejemos de hablar de la pandemia, en medio de cualquier situación nos estamos quejando, nos olvidamos de esos milagros tan grandes que el Señor nos ha dado. Hemos estado comiendo, desayunando, cenando, hemos estado comprando, y se nos olvida que hemos estado metiendo la mano a la cesta y no nos ha faltado nada en el nombre de Jesús. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando tenemos el play, nos gusta que nadie le ponga pausa, porque solamente estamos agarrando y agarrando y agarrando de las bendiciones. Y muchas veces hasta nos olvidamos de dar gracias por esas bendiciones. Llega el momento que el Señor pone su pausa. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que el proveedor de todas nuestras necesidades ha estado al pendiente de nosotros hasta el día de hoy. Fíjate lo que dice en el número 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿A quién los dio primero? A los discípulos. Los discípulos son los que debemos estar más agradecidos en el reino de Dios, porque son los que continuamente no solo participamos de los milagros, sino que también vemos los milagros de parte de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en toda la gente que nos rodea en el nombre de Jesús. Y muchas veces nos olvidamos de darle las gracias al Señor, porque estamos tan acostumbrados a las bendiciones o al play,
que nos olvidamos de la pausa, que nos olvidamos en un momento de detenernos y darle gracias a Dios por todas sus provisiones en el nombre de Jesús. Y dice el número 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar nuevamente a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mis hermanos, si tú y yo en estos tiempos no somos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado, entonces estamos caminando en ceguera espiritual. Porque aún viendo las bendiciones de parte de Dios en estos tiempos, hemos metido nuestra mano a esa cesta. Dios, y fíjate lo tremendo de esta palabra. Dice que a la gente la mandó a que se recostase. Y recostados recibieron su alimento. Nosotros muchas veces hemos estado recostados, hemos estado sentados, hemos estado tranquilos, sacando la bendición de las cestas y no nos hemos dado cuenta, no le hemos dado gracias a Dios. Y yo te digo hoy, ¿no te gustaría abrir nuevamente tus ojos y ver que ya vamos a hacer un año de pandemia y que las cestas no se han agotado, que sigue fluyendo la comida, que sigue fluyendo tu bendición, que sigue fluyendo lo que necesitamos, que ya pasó una Navidad, que pudimos tener una cena, que pudimos reunirnos, aunque a lo mejor en menor cantidad, pero nos pudimos reunir con la familia, que nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, recibieron sus reyes. Hemos metido nuestras manos a esas cestas y no hemos sido agradecidos con ellos. No hemos sido agradecidos con Dios. No nos hemos dado cuenta que nos mandó a recostar sin que nos preocupáramos y Él nos proveyó de todo lo que nosotros necesitábamos en el nombre de Jesús. Por eso les digo, mis hermanos, que muchas veces cuando estamos recibiendo la bendición, ese es el play de tus bendiciones y no te gusta que nadie le ponga pausa. Porque queremos seguir y seguir y seguir, pero si seguimos de esa manera, nos acostumbramos tanto a los milagros de Dios que se nos olvida darle las gracias. Entonces el Señor viene y le pone pausa a esa situación para que entendamos que todo lo que hemos tenido hasta el día de hoy proviene de Él. Que lo entendamos y que podemos darle gracias, que podamos ser agradecidos con Él por todas sus bendiciones. Así de que, hermanos, discípulos, familia en Cristo, pongámonos un poco a reflexionar que todo lo que tenemos y que si no nos ha faltado nada, es porque el mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy y que Él sigue teniendo listas todas esas cestas llenas de bendición para ti y para mí, aún en momentos difíciles, aún en momentos de pandemia, aún en momentos de crisis. Tú y yo hemos sido bendecidos en el nombre de Jesús. No te acostumbres a las bendiciones, sino que todos los días de tu vida dale gracias a Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, por todas sus bendiciones, porque hasta la fecha de hoy no nos ha olvidado. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Familia, espero que esto nos haya servido de algo y que no seamos malagradecidos con el Señor, sino que nos acordemos en cada momento y en cada tiempo y cada día de nuestras vidas de las bendiciones tan grandes y tan impresionantes que están en nuestra vida. Muchos queremos ver que se levanten muertos, que se sanen enfermos, ¿verdad? Esos dice son milagros. No, también son milagros. También es un milagro grande el que tú y yo no padezcamos escasez ni en tu casa ni en la mía. Que Dios te bendiga, familia. Un abrazo de parte de la pastora Celia, de parte mío, y que tengan un excelente principio de semana. Espero esto nos haga reaccionar. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición tan grande que tú nos has dado, Señor, de ser bendecidos en todo tiempo y de meter nuestra mano a esa cesta donde tenemos comida, Señor, para saciarnos, no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.